Suscríbete a la Panterita. Todo. Producto Sochi. El cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Cooperativa Coomecipar, tu mejor opción. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Copetrol, vamos. Cell Shop Importados, la tienda más amada de Paraguay. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Auspician. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. KGM, donde la emoción continúa. Energy, energía de calidad al precio justo. Ponete la 10 y llévate uno de los 20.000 premios directos que Tokio tiene para vos. Múnich Ultra, fluye con todo. CBD Fortelasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida. Nisei, especialistas en tecnología. Apostala, ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico Es Más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días, también con ABC TV, hasta las 12. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Hola, Federico, buenos días, saludo a todos. Hola, Fabio. Hola, Federico, saludos a todos. Bueno, Bruno está con un problemita de salud, seguramente mañana ya va a estar con nosotros. Bueno, qué cantidad de novedades que hay, ¿eh? Sí. Una gran cantidad de novedades. Lo de la selección ya seríamos hoy esta mañana. Nos decía por mensaje Robert Harrison, porque estaba en plena gestión. Nos decía que una vergüenza lo que está pasando. Qué bárbaro, ¿no? Nos decía otro integrante que el comité desapareció. Ustedes saben que hubo un temporal que paralizó los trenes que van rumbo a Lyon, a Marsella, a otras ciudades de París. Son árboles muy grandes los que cayeron y no tiene todavía aviso de solución. El comité desapareció, organizador. Paraguay tuvo que gestionar, y nos decía eso Robert, junto a Camilo Pérez, mano a mano gestionaron un charter que va a salir ahora a las 2:15, 2:30. Incluso habían dicho que iban a pedir la postergación del partido, sí, que no querían que corra, pero como protesta iban a pedir la postergación del partido. Más allá de que viajen, Federico, entonces igual está la postura de postergar el partido hasta el sábado, ¿verdad? Seguramente ante estos contratiempos, ¿verdad? Imagínate, tenían que viajar a la mañana. Sí. Ahora van a ser las 18:30. Van a llegar a Marsella a las 20 horas, 1 hora y media de vuelo. Entre salir y compañía, hotel, instalar 3 días de la noche ya. Por ejemplo, perdieron el regenerativo. Un día, exactamente. Entonces, esto es fatal para una competencia así que se juega tan rápidamente, ¿verdad? Perdón, Federico, haciendo la cronología, esta foto que levanta Gómez, ¿esto dónde fue? Porque ahí ya hablaban de 3 horas y seguimos esperando. Esto fue esta mañana a las 3 de la tarde esperando el tren de todavía. Francia. ¿Esto es en la estación? En la estación, en una sala especial que no tenía aire, dice. 3 horas allí esperando. Donde estaba Estados Unidos también y Nueva Zelanda. Y la idea era que Paraguay, digamos, al terminar el día ya entrene hoy ya en Marsella. Claro. Marsella. Paraguay tenía el viaje esta mañana, llegaba a primera hora de la tarde o al mediodía a Marsella.
Solamente que- se instalaba y ya hacía un regenerativo a la tarde. Primero que todo el cansancio, la Sí. incomodidad. Y segundo, probablemente se pierde un día de entrenamiento. No, que se pierde. Se A no pierde- ser que decían entrenar a las 10 de la noche, que no creo. se pierde el entrenamiento. Y algún repaso, a lo mejor, Federico, porque no se puede perder Pero mucho tiempo. La espera. Repaso no creo que hagan el regenerativo. Un nomás. regenerativo, algún movimiento. No sé si el hotel, bueno, qué villa hay o qué hotel hay ahí en Marsella, ¿verdad? Pero deben aprovecharlo porque, repito, vos sabés que vos tenés aeropuerto, tenés papeles, tenés equipaje, tenés transporte, no sé cómo es el tráfico en Marsella, me imagino como toda gran ciudad, y llegás al hotel para las 10 de la noche, va a estar recién Claro. 10 y media. Hay que decir que en poco más de una hora ya vamos a estar a 48 horas del partido originalmente programado, que es el viernes a las 13 horas. Imagínense ustedes lo que eso significa. Vos decías, Federico, van a llegar a las 20 horas de Francia, 14 horas aproximadamente nuestra hora, y es el horario Sí. del partido en 48 horas más. Claro, por eso Entonces iban a estamos- pedir, existía la idea de pedir la postergación, sabiendo que iba a ser muy difícil que corra, ¿verdad? Pero para hacerse sentir. ¿Por qué, Federico? Porque en fútbol, por ejemplo, es una de las disciplinas, igual que el rugby, que arranca antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos por el calendario más pesado, porque comprende mayor cantidad Hay más de, instancias, de claro. días, claro. Entonces, fíjate que recién el 9 va a terminar, está previsto el 9 el final en fútbol, en los Juegos Olímpicos había empezado ya el 24. Entonces, por una cuestión de tiempo, eso es imposible, pero se entiende que es una suerte de visualizar la disconformidad y protestar por un hecho incómodo que ha pasado la delegación paraguaya y que por supuesto constituye una suerte de desventaja para los preparativos mirando un partido tan crucial como los cuartos de final. Bueno, esto es lo último y no se modificó. A las 12:30 entonces estaría saliendo el charter. Estamos tentando un contacto privado, aunque sea para conocer el orden de las cosas o el curso de las cosas allí en París en este momento, como lo hicimos esta mañana. Así que a esperar un contratiempo grande que sí puede hacer perder un día de práctica, de entrenamiento al equipo de Carlos Jarazaguer. Otra novedad está en el tema de Espínola, que publicaba Wilson González, está ya casi siendo transferido a préstamo a Belgrano de Córdoba, el arquero suplente que tiene Olimpia. Cada vez está tomando más forma eso y ya a estas alturas, como decía Wilson, ya hay acuerdo de palabra. Se está finiquitando el tema de la forma de pago, pero está el monto que quiere Olimpia, del cual no se va a mover, y también me parece que Belgrano entiende que ese es el monto que debe pagar si lo quiere tener el arquero, que ya estuvo en Godoy Cruz, que ahí fue seguramente visualizado como un buen arquero para que, y aparte en Olimpia también hizo buenas actuaciones, arquero de selección para que llegue al equipo cordobés. Que va a jugar a- Va a quedar así como arquero suplente? Porque hubo una movida de arqueros en Olimpia. Sí, y tiene que ser Frutos. Frutos. El que Sí. está ahora en la selección Sí, sub-23. está ahora en la sub-23 él. Y está Facundo y Fran también, porque es un poco más chico, pero que Facundo mostró Fran, buenas arquero que condiciones. hablamos con la madre una vez. Sí. Exacto, y- sub-17, yo tiene no buenas sé si Facundo condiciones. está allá, porque Yo Para mí creo que yo lo he está, visto. yo creo que está como reservado. Yo lo he ya, ¿eh? visto. Sí, Yo lo sí, he sí. visto allá, Yo lo he sí. visto en Sí, porque él estaba viajó en la como, delegación. como reservado. claro, una sección hacen con el arquero seguramente por el tema de que no Exactamente. puede viajar, esperarlo 16 horas una delegación, ¿verdad? Claro. Entonces por eso seguramente está también Facundo y Fran. Bueno, está entonces otro transferido a Olimpia, ¿eh? Otro. Otra cosa que estaba viendo, Sol de América Olimpia en cancha de Guaraní. El martes, El martes, ¿qué fecha? ¿Martes 6 de agosto? Sí, martes 6, sí. martes 6 de agosto. Iban a jugar en Encarnación, finalmente va a jugar en cancha de Guaraní Sol, porque Sol ya le prestó la cancha a Libertad. O sea, el Libertad va a ser de local en la cancha de Sol. Sí. Sol, como prestó la cancha, no puede hacer más de local. Qué cosa rara. Cosa rara de nuestro fútbol. Es como alquilaste tu casa Sí. y porque Y al hiciste no un ir a saque. Encarnación Hacer tu cumpleaños en otra casa. ya no encontró su silla, se quiso No, ir a no. Encarnación y se le escondió la silla porque ya estaba en manos de Libertad, ¿verdad? Entonces, No, no, pues, no. Cacha Guaraní el martes, partido de tercera, perdón, es cuarta fecha ya. Cuarta fecha. Adelanto, cuarta fecha. Asevera, afirma, Johnny confirma que Infran está allá. Sí, sí. En vivo ahora Brasil-España, fútbol femenino, partidazo. Ah, dos selecciones muy buenas, che, en el Olímpico, en los Juegos Olímpicos. A ver, mientras volaba a París confirmaba el gatito, no, claro, pero está como, sí, como reservado. Vamos a hablar más adelante, pero lo de ayer, Paraguay-Malí. Ayer se hizo nuevamente tema de
mucha charla, especialmente por lo del segundo tiempo, por su gesto, por las pelotas que perdió. Una de ellas determinó que no pueda jugar Marcelo Fernández el partido del viernes por amonestación, justamente autor del gol allí. Viene el primer tiempo Paraguay, segundo tiempo de aguante, ¿no? Sí, es nuestro estilo de sufrimiento, vamos a llamarlo así, cuando tenemos un partido que estamos ganando, o sea, de la vieja época que hace rato no tenemos, ¿verdad? Estar ganando un partido y... El Pepe Cardoso decía eso en su comentario. ¿Cómo? El Pepe decía en su comentario eso. Sí. Este me hace acordar nosotros cuando Claro. hacíamos un gol y después era muy difícil que nos entren. Hace poco decía también Carlos Gamarra casi lo mismo, ¿verdad? Decía, no, hacíamos un gol nosotros y a patadas le entrábamos a todos, decía, y por lo menos nos hacíamos respetar de esa manera. Y ese fue nuestro juego, lastimosamente, lo de Enciso, ya otra vez, tengo que decirlo así, porque contra Israel muy bien, jugó para el equipo, pero ayer exageró mucho, sobre todo en el segundo tiempo. El segundo Comprometió mucho el tiempo. equipo. ¿Qué te parece? O sea, porque está por el tema de quizá el temor a la opinión, porque después haga un gol, porque la misma gente que opina después hace un gol y ya de comilón pasa crack. Y la culpa la tiene siempre la prensa. Porque el dedo índice de Enciso es para la prensa. Claro. Así como Bro decía, basta de prensa, siempre la prensa. Pero Enciso, alguien va a tener que enderezarlo. Es un loquito. ¿Eh? Es un loquito. Es un loquito. Es un loquito en la cancha. Es un loquito en la cancha y no puede ser porque con las condiciones que tiene, él tendría que ser... Ayer se empecinó en hacer un gol y cada le pegaba peor, y le pegaba peor, hasta que vino esa pelota que el pobre Marcelo Fernández tuvo que cortar y se pierde nuestro goleador el partido del viernes. Conste, Federico, que creo que juega un poco más en sentido colectivo respecto a la Copa América. Con los mayores, un por eso poco te más. decía. Porque esta selección juega mejor. Sí, Porque tiene más compañía. Fíjate en el gol, por ejemplo, como hicieron, Claro, ¿no? Él participa, juega de primera. Tiene más compañía. Es cierto. Es más, en su declaración cuando le hace Sí. la entrevista a Chipi, él dice, yo quería quedarme, porque él remata enojándose por el cambio. Él remata su actuación pero ayer yo no puedo enojándose. creer que nadie le hable, Federico. Para mí ya tiene que ver, no puede ser que nadie le haya hablado. No puede ser que Roque, que Tacuara, porque prácticamente vivió con Tacuara. Y Tacuara es un señor, un profesional. Pero dijo eso, no creo que pero no le Tacuara haya le habló educado. mucho. Dijo Entonces ayer ya eso, es Enciso. Pero dijo que los grandes le hablaron incorregible. ayer en el vestuario que estaba mal lo que hizo. Y sí, pero Dijo siempre eso. él hace. ¿Hace cuándo que hace ese tipo de actitudes? Desde que jugó en Libertad, desde que él empezó a hacer cierta figura, él ya se pasaba cierta línea de trato con algunos experimentados. Hay una de Tito Villalba que... Claro, con Ernesto Caballero, Sí. que dio vergüenza ajena en cancha nacional. Pero esto fue partido decisivo. Es un partido de... donde perdés, es otro nivel. ¿Sabes lo que pasa, Federico? Acá Sí. la gente a lo mejor es usted, pero ¿cómo juega Enciso? Pero que, mira si terminaba en gol eso de Marcelo Fernández, ¿verdad? Que Claro. tuvo que sacrificar. Hubiésemos hablado de otro escenario. Pero Claro, porque Fernández hace eso, Ariel, porque Enciso ya hizo un minuto y medio antes. Un minuto y medio antes perdió una pelota que termina tapando a Gatito. Sí. Viene la contra, otra vez Enciso, pierde la pelota porque era hacer el gol del año, y ahí ya Fernández no dejó que siga el de Malí, lo toca desde atrás, y pobre se pierde el partido. Y después está el gesto, ¿verdad? De cuando lo cambian, él tendría que ir a pasar la mano al compañero. ¿Cómo puede ser que no? primero es un gesto despreciable claro. contra su entrenador. Su Sí. entrenador, que para más desventaja en cuanto a su actitud, es un señor ya de edad. Ya casi 70 años para comenzar. Le falta respeto a su entrenador y a un señor grande de edad. El gesto es despreciable. Al compañero, porque es como que vos despreciás a que el otro no tiene derecho, capacidad, lo que fuese a reemplazarte. Que no puede entrar por vos. Es un gesto Ese es el egoísta. mensaje. Es un gesto egoísta, sí. Un gesto egoísta. Pero yo insisto, Federico, que parece que ya es incorregible, además ya que tiene 20 años, porque no puede ser que hace 4 o 5 años juega en primera y que siga... pero no hace eso en Inglaterra. No. Andás en Inglaterra. Porque si no lo sacan a los 10 minutos. Andás en Inglaterra. Por más que haya entrado en el segundo tiempo, lo van a sacar de vuelta. Y los técnicos ahí, no. ¿Por qué no hacen No Inglaterra son en el Brighton a indiferentes. su Yo compañero? decía, o al nunca le técnico? hizo a su compañero cuando ¿Verdad? no le pasaban la pelota, no. Entonces acá nomás el tema. No hacía eso, ¿verdad? Y estamos en el debate justamente de nuestro mejor jugador. Sí. ¿Por qué, verdad? Él lo sabe, y él lo sabe. Y justamente eso es lo que me parece que termina... Porque imagínate si él se sentía
El Salvador de la mayor, como dijo Garnero, Sí. 2 veces. En esta se debe sentir más Salvador todavía. Con otros chicos. Si era de la mayor, él se sentía. Se creía. Garnero lo dijo. No estoy inventando yo. Sí. Garnero dijo, lo que pasa es que él se cree El Salvador, pero estamos hablando. Y no puede estar esperando tampoco para comentar si hace un gol o no, ¿verdad? Si hace un gol, está bien que sea individualista, y si no hace un gol, es el peor. No, tampoco no. A mí me encanta Enciso, me gusta mucho cómo juega. Tiene genialidades, pero también tiene actos de nocivo para el grupo. Desde algunos gestos Y él desde tiene, el juego. él tiene muchos años para la selección Porque mayor, Ariel. el tema es que vos podés convertir un gol, pero después tuviste a una o dos veces a un compañero mejor ubicado que bien pudo haber efectivizado. Sí. La jugada capitalizado al final de cuentas no sirve, porque si vos gambeteas 1-5 y después resolviste un camino individual que colectivo, al final eso no sube al marcador. Porque en la Es entrevista él reconoce contraproducente. que se equivocó con el gesto, pero después dice, lo que pasa es que yo sentí que con mis corridas podía lastimar, dañar al rival, decía él. Si yo me quedaba en la cancha, decía Julián. Ya pidió disculpas Enciso, dice, sí, está claro bien. que pidió. Está bien, pero ya había pedido también en la Copa América en un momento. Y después siguió. Y vos sí, Federico, estás convencido que es para la prensa Claro. por la crítica. Claro, está claro que él tiene mucha gente en contra en las redes sociales también, ¿verdad? No sé en Instagram cómo será, porque yo no lo sigo en Instagram. No sé si él mira Twitter o si él tiene Twitter. Que donde hay más gente sí. como contra, porque la gente de Twitter pues sabe cómo es, ¿no? Yo creo que no actúa mucho ahí, pero que sabe todo. Pero claro, con nosotros mismos habló hace poco y habló de... La última vez que habló que los parientes le hacen saber. Sí. ¿Se acuerdan? Que a veces no leía que los parientes le contaban. Y los parientes, yo la otra vez hablé con el padre de un jugador y me dijo, estamos destruidos, me dijo, un jugador de la Copa América. Hablé con el papá y es lo que le pasa. Quizá dentro de la inconsciencia del chico, los padres lo sienten más. Porque son más grandes, porque ven, porque hay una relación de amor a su hijo, pero Claro. Está el tema. Bueno, ojalá que la rompa contra Egipto y que sea el que todos aplaudimos, porque ayer en el primer tiempo, como dice Fabio, anduvo bien, Sí. que fue el mejor lapso futbolístico de Paraguay. Esa jugada del gol de Marcelo Fernández es una transición espectacular, como van pasando la pelota a un toque. Y desde el mismo Enciso, ¿verdad? Justamente vemos la jugada, Enciso, Pérez, y después la definición de Fernández. Esta selección zurda. tiene una cosa que no tiene la mayor. Poco de juego, ¿verdad? Que se encuentra. A lo mejor no es su estilo el de la tenencia, ser circular. Pero sabe a qué sí juega. sabe armar el juego. Claro. No es tampoco pelotazo por pelotazo. Claro, Acá me dicen que en Instagram tiene un montón de haters también, de Seguro, gente que seguro. le dice de todo. Sí. Sí, Entonces, seguro. claro que es su red más utilizada, ¿verdad? Ve la gente que dice, yo creo que este equipo en sí es uno más, Fernández creo que es el más destacado. Mira, me dice lo mismo Julio acá. Por el capricho de no va a poder jugar, dice un oyente aquí, Ariel. Sí. A Enciso le falta disciplina basada en una educación recibida en casa, que evidentemente no tuvo, se cree su historia, lo único que hasta hoy logró es un buen salario. ¿Qué tal si se deciden en un criterio? Con la mayor criticaron su actitud conformista ante la derrota, ahora critican su actitud de querer ganar siempre. No es. Párate que dice, ¿verdad? No. No, Estamos hablando del entendemos egoísmo mucho. en el juego Claro. y que en gran medida conspira Claro. contra las posibilidades del éxito de la selección paraguaya cuando él es Claro. abusivo con la jugada individual, señora. Porque se nota. Bueno, no es que patear al arco muchas veces te lleva Claro. a ser más exitoso, no. Porque justamente hablamos Todo lo de contrario. eso, ¿qué estamos Esa destacando? puteada que lanza al aire Fernández después de la falta contra Enciso, sí, se ve en un primer plano que él mismo sabe que ya no va a jugar. Es un carruaje este y puede meter, no. Habla del dedo. En Tito lo que le están trozando, dice. Otra persona. El mejor jugador de Paraguay, que nosotros no tuvimos jugador así hasta ahora, ¿verdad? No. ¿Quién sería así parecido a él con esa capacidad? Un ¿Por qué jugador- no dejan de machacar a Enciso? He escuchado en transmisión internacional, hablan bien de En la Enciso. selección decís que no tenemos. Acá dice una persona. Hasta que demuestre lo contrario, Peque Benítez fue mucho más que él. No, sí, Peque sí. Benítez fue mucho más que él. Hablo Hasta que demuestre lo contrario. hablo de ese individualismo. Ah, Pues me dicen, ah. Cueva no. No. Cueva porque lo metían y él tenía que llevar la pelota para adelante. Además, Cueva jugó con Eh, Chilaver y compañía. ¿Vos claro. qué crees que Chilaver, si Chilaver estaba en el equipo en la mayor, por ejemplo, y Enciso hace estas cosas, no le agarrar del cuello en el vestuario? Anda.
Ese también es el tema. Hay líderes muy permisivos en la selección desde el cuerpo técnico. Peque sabía en qué momento eludir y después soltaba la pelota. Pero la mayor también. Peque era... Eso es lo que hablamos, porque esta selección se destaca justamente por lo colectivo. Vos ves ciertos criterios importantes, recibe la pelota Diego Gómez, va a recostar el juego sobre la derecha y ya lo ves pasar a Alan Núñez, se va al lateral, hay circuitos de pases importantes que no tiene la mayor. Y en ese sentido, cuando le pasan la pelota a Enciso, muchas veces él da perfecto y otras veces busca la individual desde la media cancha, y eso es lo que perjudica al equipo en sí, porque desde ahí pues no puede hacer mucho, ¿verdad? Ahora, si me decís, está a media luna y ahí va a eludir uno más para sacar el remate al arco, perfecto, me parece que ese es el lugar donde va a incidir, ¿verdad? Su jugada individual, pero ayer el primer tiempo estuvo bien, descargando pelotas, pero en el segundo tiempo se notó que demasiado quería hacer un gol él para asegurar el partido. Está bien, ¿verdad? Ir hacia adelante, pero él no estaba jugando solo. Yo prefiero mil veces jugar como Enciso, porque con jugadores que se esconden tuvimos un retroceso. Me dice Darío, pero todo tiene un límite, tiene un límite. Sí, sí, sí. Hola Fede, me dice mi amigo Héctor Bazán, lo de Enciso puede ser ego, quiere resolver y llevar todo a pecho. Ahora Conejito vuelve a pasar, la disculpa no valdrán luego. Y sí, ese es el punto. Y estamos diciendo que es el jugador técnicamente más importante que tiene Paraguay. Sí. De su pero eso no quita otra cosa. Ningún tipo de duda. Eso es cierto también lo que Johnny está reflejando acá de las anécdotas que quedaron de los mundiales, ¿verdad? Yo recuerdo y Cueva, que lo que dijo Cueva, ¿verdad? Con respecto a Chiquillarse, que le amenazó una vez, le dijo, vos no me haces caso y esto va a pasar, ¿verdad? Pero Cueva jugaba por delante de Chiqui, ¿se acuerdan en el mundial de 2002? Le dijo, no le haga caso a Maldini, encarame al esloveno. Y claro, era happy pelota. Dejó frente al Chapo Itandé y vos encarás, no le haga caso a Maldini. De ella por la jugada. Son los jugadores líderes que resuelven. Claro, eso no, o sea, ya. Lo que interpreta lo que hay que hacer y detecta la vulnerabilidad del rival, ¿verdad? Sí, porque ya estaba en esa faceta Chiqui de jugador casi técnico, ¿verdad? De entender un poco los movimientos de los jugadores, y le decía, no, vos no le hagas caso a nadie, vos haceme caso a mí. Y andate acá, porque justo jugaba sobre ese sector y ahí llegó la jugada del gol contra Eslovenia, ¿verdad? Pero hay que rescatar una gran capacidad de reacción de la Sub-23 desde el punto de vista mental, porque habrá golpeado duro y fuerte el 5-0, eso suena fuerte, y ellos seguramente también, nos viene un termo, habrán leído, escuchado esa decepción de la gente, porque todo el mundo pensamos que iba a ser un gran fracaso de vuelta como la selección mayor. Es más, es como que a la pucha, esto de los Sub-23 también ahora ya se extiende lo de la mayor, la mentalidad al Sub-23, pero sin embargo, a pesar de ese 5-0, hubo esa capacidad de respuesta, de reacción, de reponerse, con un poco de fútbol o con fútbol y con mucha garra. Vos sabés que la actuación de Gatito, y no es por nada, es cierto que contra Israel cometió un error puntual para el gol del empate parcial. Qué bueno que ayer anduvo bien. Ayer estuvo muy bien Gatito, inclusive dije yo, tiene que volver a la selección si seguimos así, ¿verdad? Claro. Vos sabés que esa era la idea de esta convocatoria. Claro, seguramente. Para septiembre, del otro cuerpo técnico. Que lo quería ver también. Pues se estaba buscando arquero. Claro, y Alfaro sí. Y Alfaro sí lo ve. ¿Cómo no va a estar en la selección? Aunque yo sí lo veo al Kili como atajó el domingo. Kili también atajó bien. contra Libertad, pero volviendo a esto, Fabio. Yo también me puse contento por el Gatito, porque tuvo un error en el gol de Israel y después le pasó lo peor que le puede pasar a un arquero: atajar un penal que te metan de rebote. Totalmente. Y ayer, en los primeros 20 del segundo tiempo, si Malino empataba, se venía la noche, Porque Paraguay ya fue un equipo, primero que falló mucho en el contragolpe. Tuvo mucho contragolpe ante un equipo que era muy poco disciplinado tácticamente, que iba al frente, pero que dejaba unos espacios grandes. Y siempre fallamos en el contragolpe. Por eso, Enciso marca por diferencia. Porque Marcelo Pérez tiene 2 y no acierta al arco. No. Por eso era Enciso Fernández, ¿verdad? La alianza, como dicen los políticos, estratégica hasta ahora. Entró bien disciplinado tácticamente Cantero. Juan Peta Gómez hizo un buen partido, muy buen partido, número 6 de Olimpia. Pero eso es lo que uno reclama, pues acá no estamos hablando mal de Enciso. Estamos ya desde un principio hablando, ponderando sus condiciones de jugador. ¿Cuánto nos ilusionamos aquella vez contra Ecuador en Ciudad del Este cuando apareció la dupla con Morales, que lamentablemente después de la lesión nunca volvió a ser el mismo? Pero sí estamos pidiendo un cambio en sus actitudes, porque aquello de Ecuador cuando era un chico, ya hace cuántos años, 3 años. Hace rato, sí. Y no solo que no persiste, sino que se acentúa el tema de
no saludar a los compañeros, tirar las cosas en el banco cuando lo cambian, no pasar alguna pelota que debe pasar, pero después del resto bien. Ayer otra vez de Jesús haciendo un muy buen partido. La dupla central muy buena. Justamente acá escribe un oyente que era un partido de Jesús y Balbuena, sí, la dupla central muy buena. Muy bien ahí la dupla estás. central, excelente. Casi no dejaron filtros y en el juego aéreo casi nunca perdieron una en un Vos sabés que corner. había 3 jugadores de más de 1,90 m en Malí. Daba miedo eso cuando se iban a la Sí. calle, cuando pelota quieta. Sí. Realmente esta selección encontró el tema de... Y cuando ganás pues así, ¿no? Viene de ganar, fue campeón en el preolímpico y ayer lo veía que había convicción para defender. Que no estaba ese famoso temor a que no hagan un gol, sacaban pecho en la defensa. Y ¿verdad? honestamente, dentro de las opciones que se maneja de lateral izquierdo, Rivas es una buena opción a partir de ahora también. Rivas que bien está jugando Que porque bien, él... pasa al ataque, Sí. se mete al medio, es uno más en el ofensiva. Él cuando volvió al preolímpico nacional mal. Sí, Y ahora alcanzó un nivel de vuelta importantísimo cuando pasa el ataque. Centro a velocidad, cómo marca, estamos hablando de Rivas. es más, Cómo recuperó el nivel. el lunes estábamos especulando de que por qué Cerro, se estaba cerrando el libro de pases, por qué Cerro no lo, entre comillas, lo repatriaba, ¿verdad? Porque es jugador de Cerro y si lo pedía, si le pedía Nacional, pero Núñez mismo también. podría volver. No, estamos hablando nomás que para lateral izquierdo tenemos otra opción que no sea Espinosa, ya no Néstor Jiménez obviamente, pero tenemos esto de Rivas que nos ha demostrado que se desdobla muy bien, tiene buen criterio, tiene pegada, cruza bien la pelota al área, desborda bien. O sea, él es un delantero más acompañando a Enciso, a Fernández para la profundidad del equipo en cuanto a los extremos, ¿verdad? Y estamos hablando de todo lo que significa esta sintonía que tiene el equipo y lo bien que tenemos. O sea, tenemos puntos altos de 6 para arriba de los jugadores, casi ninguno nos desentona, ¿verdad? Acá me dice, en realidad la prensa de Claro TV le trozaban a Enciso que no pasaba la pelota. No, yo estaba mirando ahí Sí, yo vi también como... una cuestión de imagen. Pepe habrá dicho... Y el Pepe también. El Pepe también dijo... sí, el Pepe en un momento dado ya sí. le fastidió. Ya perdió la... Porque al principio no, todo bien. No, estaba todo. mesurado, estaba haciendo comentarista, Sí. pero después ya le entró, ¿cómo se dice? El indio paraguayo y dijo, no, Enciso tiene que pasar la pelota. Lo ha dicho. Bueno, estamos contentos, esperanzados. Hay un alto nivel en varios jugadores. Marcelo Fernández no va a estar en su mejor momento. Enciso sí va a estar. ¿Quién va a entrar por Fernández? Lo mismo ahora se me vino a la cabeza. Porque en ese puesto estaba si vamos, Enzo. Si vamos a mantener un equipo más Enzo. o menos ofensivo. Antes Enzo, ¿quién era? Pero Caballero no puede jugar tampoco. ¿O sí? Caballero tampoco. ¿No? ¿Amarilla? ¿Amarilla tiene Gustavo? ¿Doble amarilla? ¿Gustavo Caballero? Los dos no pueden jugar. Caballero fue cometió una tontería. Tiempo de descuento. Él se hizo pesar con el Malí. Qué boludo. Era en un lateral. Esas cosas yo no entiendo. No entender los jugadores, ¿verdad? Mira que él pudo haber arrastrado a otros compañeros. A un... Claro. Pues ya Sí, está porque ganando el hubo... partido, está clasificando. Vinieron varios compañeros a Yo sé pelear. que las pulsaciones son distintas en la cancha, que es muy fácil decir un micrófono acá con aire acondicionado y Sí. sentarse y relajado hablar de fútbol, pero pucha, tenés que pensar en el futuro. Vos estás en los Juegos Olímpicos, estás clasificando. Faltan 2 minutos para que termine la Estás partida. jugando el torneo más importante de tu vida. Y faltan 4 minutos y te hace el macho de prepotente ahí con el de Malí, que responde, no tiene nada que perder, después se prendieron varios. Puede volver Viera, nos dicen aquí, sí. Y por ahí se está, puede armar, sí. ¿verdad? ¿Y por hoy cómo armamos? A Vampeta yo no lo saco. Y no, Iván Peta, Wilder, 3 volantes. Wilder y Diego. Ayúdenos a los muchachos acá del WhatsApp a armar Diego. el equipo. Van- A ver, ¿cómo es el tema? Y los 3 volantes serían con la vuelta de Wilder, Vampeta, Hasta aquí con ABCTV, gracias. Vampeta, Wilder y Diego. Vampeta, Wilder, Diego. Y los extremos, Enciso deberá jugar a la derecha o de enganche otra vez. Ahí hay que armar esa media cancha, ¿cómo lo podemos armar? Ayer Porque Pica- ayer fue cantero. Ayer Pica No, entró Pica como... como Acá nosotros traíamos al torneo del círculo, ¿no? Totalmente, metimos la primera, lo llegó tarde, pero tardísimo llegó Pica Lucena. A ver, decía entonces, Gómez, Viera, Gómez. Sí. Los Gómez. Enciso, Cantero otra vez y Marcelo Pérez. Y como falta Fernández, ¿no? Sí, se quedó el hueco ahí. Sí. Un hueco Viera llegó a jugar enorme. de cuarto volante con Encerro en Pero algún a la momento. izquierda. Claro, a la Pero izquierda. cómo falta el remate de media distancia. Vos sabés que ayer Fernández estuvo a punto de hacer un gol de vuelta como el que le hizo a Israel. Robó la pelota a la media cancha, se iba, solo que el de Malí lo bajó.
pero tiene hasta eso. Se nota cuando el jugador está con confianza, Está en su mejor momento. que confía en que... Vos sabés que hay un cambio en él desde aquel de Tacuarembó, porque en Tacuarembó era rapidísimo. Pero Generaba. se perdía cada gol, Fabio. Claro, y no culminaba bien. Siempre tenía ese problema, pero después se nota que en Libertad, eso decía también, destacaba Pepe Cardoso, decía, esto de jugar en un club competitivo como Libertad, de ser campeón, te da una confianza diferente y a nivel competitivo también porque te exige más los juegos, ¿verdad? Consta que no fue titular indiscutible en Libertad, ¿verdad? Pero las veces que ingresó mostró su calidad y claro, la exigencia era diferente, había que ganar cada partido, ¿verdad? Y eso le ha ayudado a Marcelo Fernández para ser un jugador destacadísimo. Yo me decís, si hay, hablábamos lo de Gatito, si hay un jugador que yo ya rápidamente lo llevo a la mayor en septiembre, tiene que estar en las eliminatorias, de Marcelo Fernández. Mostró que puede ser jugador de selección tranquilamente. Sí. Es más, yo te diría que es más jugador de selección que de club. Probablemente. Porque hay jugadores así. él se metió en el preolímpico sin tener un nombre de peso y fue una gran figura. Marcó goles, se ganó la titularidad y ahora en los Juegos Olímpicos otra vez siendo el jugador más importante. Él ya jugó en esa posición en el preolímpico, ¿verdad? Cuando muy poca gente lo conocía. Sí. Inclusive jugó más hacia la izquierda muchas veces porque Iván Leguizamo jugaba a la derecha en el preolímpico. Sí. Carlos Cáceres dice Barzajú que entre de 9, pero no sé si está. Gabriel dice Alan Núñez de volante, Gilberto Flores de lateral. Saludos para Roberto Cáceres, un saludo para vos, Roberto, está muy enojado por lo de Sudamérica y la cancha. El problema es que le costó a Flores la vez pasada. Pero entró bien ayer para cerrar. Sí. Fede, si usted le trae la mayor, ¿cuánto tiró la sub-23? Y ya está enciso. Marcelo Fernández me guió por los compañeros. Gómez está. ¿Y Gatito? Gatito y... Rivas. Puede ser en este nivel Rivas. El que juega el campeonato nacional no. Claro, llevarle y probar. Este nivel sí. Y está, mirá que hay varios jugadores. Wilder no quiere jugar, se va a hacer expulsar. Dice, no, ¿cómo que no va a querer? No creo, señor. ¿Cómo vos dijiste? Gatito, Núñez, Balbuena, Ronaldo Rivas, Marcos Gómez, Enciso, Gómez, Viera, Cantero, Va Pérez. Mirate, este le tiene. Lo que pasa, ¿qué decía Fabio? No, que vos decías que es un mini mundial. ¿Cómo no va a querer jugar cuarto Es un de mini final? mundial. Claro, no va a querer jugar con 21, 22 años. Claro que se quiere Hay jugar. gente que va a la televisación en todo el mundo, de alto nivel, las formaciones, todo un mini mundial, un torneo inolvidable para muchos de estos chicos. Es algo muy grande. Y ahora que viene lo mano a mano, Francia-Argentina, ya el mundo futbolístico está hablando de Francia-Argentina. Hablo ya a nivel mayor. España tiene Japón. Egipto-Paraguay. Hay una duda, parece una suspicacia en el partido de España. El segundo gol Vos sí que se dejaron, para evitarle el bloque España-Francia. se dejaron ganar ¿por qué? ellos. Y España está en el otro bloque. No, España tendría que Núñez, jugar si no con vuelve a la Paraguay. reserva de Cerro, le puede convertir a Iván Ramírez en la selección, dice Johnny. No, ya sé, pero Estoy en de acuerdo, Johnny. semifinales. Estoy de acuerdo, Johnny. Núñez que puede formar parte de la Sele. Sí, también. Pero yo veo como, yo por lo menos, Federico, estas actuaciones para trasladar después a clubes veo con mucha... Pero a lo mejor en la selección está más motivado, más seguro, más arropado. Vamos a tomar el ejemplo de Argentina, que Calderón llevó un montón de desconocidos en Argentina y después fueron todos grandes. Yo creo que jugar... Vamos ya a llevar ¿Viste? gente Hay que con jugarse, hambre, de acuerdo. hay que jugarse. Le estamos dando la dimensión a este torneo, Pero- que no es cualquier pero- cosa, ¿verdad? pero ¿qué es lo que pasa? Y vestir la camiseta de la selección Claro. ya no le va a hacer Claro, daño. pero ¿qué pasa? Ellos vuelven acá y si no, extienden a su club. ¿Cómo le convocaste también a la selección si son suplentes o juegan? Y eso pasó con Y muchos, eso pasó, lastimosamente. tiene razón, ¿no? Es Sí. que yo mismo acabo de decir, Ariel, el tema de Rivas. Cuando Fabio dijo, llevarlo arriba, yo dije, si es el de este nivel, sí. Pero si es el que jugó en Nacional el torneo de apertura, no, porque tuvo muchos errores. El tema que en Cerro le ponen y se enoja a los grandes del plantel. Ese es uno de los problemas en Cerro. Y bueno, entonces está todo mal, porque la idea puede poner a los chicos que vos puedas vender, como pasó con Peralta. No sé si Peralta estaba en esta selección. ¿Cómo se iba a llevar con Enciso Peralta?
Y algún gesto iba a ver si Sí. es que estaba en la cancha Peralta con respecto a lo que Mira pasó que ayer. Gómez le hace gesto. Gómez ya se salvó también de una amarilla. Fue este caballero también irresponsable. Sí, no, una locura. El medio podría ser Pica, Gómez, Wilder. ¿Y lo ven a Pica ustedes contra Egipto? No. Te pregunto. Él ya jugó, no jugó en Libertad la primera fecha, ¿verdad? Pero parece que estaba distanciado, está falto de ritmo. El mío parece que se ríe de sí mismo. Cuando se tira- Le superó todo lo que amarilla. encontró. El Sí. nuevo contrato con en cancha de Sí. sol. Recuerdo que Es fue como en que los últimos entra minutos. frío, sin ritmo, los otros vuelan No, y vos... sí. Metió exactamente. esa patada y miró como si esto es amarilla. Ah, bueno. Es como que no Sí, dimensionaba hace nada. como un día, dijo, ¿verdad? Peralta ya le da una pisada a Poch. No, tranquilo. Pero dentro de... Porque sí es un jugador, la pucha, ambicioso, está bien. Sí, nos gusta. Pero... estamos hablando más de los errores puntuales, que son pocos comparando con las virtudes que tiene. Alfaro Costa Rica convocó jugadores sub-23 que en sus clubes jugaban poco. Y sí, vamos ya, hermano, a dejar ya de esos laterales. Y viendo su antecedente me parece que va a dar el... ¿Cómo es que le dicen? El portazo va a dar Alfaro y yo creo que va a convocar muchos de esta sub-23 más allá de Debe que estar lo que mirando pase. mucho Alfaro, ¿no? Sí, más allá de lo que pase el viernes, yo creo que Y está aparte acá el un grupo. comentarista es su socio, Sí. El también, Pepe. El Pepe. que ayer estaba vestido de Paraguay. Estaba tomando un mate. Me gusta escuchar al Pepe, che. Aquí la señal también está con Salvador, con Edwin también. Ayer Darío Federico ¿Sí? levantó un... ¿Quién? Darío Barra, nuestro compañero, nos envió en nuestro grupo una nota con un integrante del Comité Ejecutivo de la Federación de Costa Rica. Que dijo que No sé si se cuida mucho por una cuestión de que no formalidad. llama la atención Mm. las continuas salidas de Alfaro, que creo Sí. que ahora estaba en Estados Unidos, ¿verdad? De lo que yo entiendo es que ahí le dan el poder absoluto de negociación al presidente de la federación. Que no es este, ¿verdad? Este no es el presidente de la federación. No. Es uno de los voceros, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Pero el que maneja ese tipo de situaciones es el presidente directamente. Me imagino que por eso dice, como desconociendo un poco también la situación, tal vez dice eso de que no está mal que viaje Alfaro. Aquí Pero- dice, yo le veo a Gómez siendo suplente del juvenil Richard Ortiz cuando vuelva a Juanpeta. ¿Ustedes se acuerdan bien de la campaña del 2004? Sí. Pero partidos. esta selección tiene un fixture más complicado, ¿verdad? Porque si pasamos a Egipto viene Francia local o Argentina. Y en aquella semi. era Irak. Que ya creo que fue Irak. Irak era A flojísimo. Italia le ganamos en cuartos. No, fue no, primera fue fase. el último partido para Primera clasificar. Primera fase. ¿Y a Sí. quién le ganamos en cuarto? Creo que fue a Corea, porque con Japón estuvo en el Ajá. grupo. Corea. Corea, después le ganamos a Irak La y después la semifinal. final con Argentina. Sí. Ah, no, esta está más complicada. Pero yo- No iba a hacer una comparación, ¿eh? No me interesa hacer una comparación, pero sí el tema de lo que tiene que ver con los equipos. En donde son parecidos cómo juegan. O sea que hay una idea de juego. Con el mismo técnico. Con el mismo técnico, se plasma en la cancha. Se ve a un equipo confiado, jugadores que están confiados y algunos en exceso de confianza, ¿verdad? Que es lo que queremos corregir un poco, ¿verdad? El caso de Enciso. Ese exceso de confianza baja y sin duda que va a ser determinante para cada partido de Paraguay, ¿verdad? El arquero era Diego Barreto. Diego Barreto, algunas veces jugábamos con línea de 3. El líbero siempre fue Carlos Gamarra. O si no jugábamos con línea de 3, jugábamos con los 4 atrás. Mansur estuvo ahí, sí. Mansur y De Vaca eran los 3 cuando se jugaba con 3. Aureliano, Salía De Vaca y jugaba Aureliano, Esquivel algunas veces a la derecha. Emilio Martínez, Emilio o Esquivel. Celso Esquivel. Diego Figueroa bajó su nivel ahí. Él fue la figura del preolímpico. Sí, Y el Pepe tenía dupla con Freddy. Freddy Oreiro. Estaba Pablo Jiménez, Pablito Jiménez, Osvaldo Osvaldo Díaz, Díaz, un sí. equipo Teto Cristaldo. Teto Cristaldo, sí. Había Un material. equipo importante, Importante. O sea, en aquel momento estaba mucho más en primera que... Y Enciso dominaba el mediocampo. Enciso dominaba nuestro mediocampo, digo, Julio Enciso. Julio viajó esa vez. Sí, Él fue Julio. uno de los mayores. Julio era el 6 del equipo. Y la columna vertebral se armó así, desde el arco con Diego Barreto, Carlos Gamarra, el líbero, Julio Enciso, el volante central y Pepe de arriba. Bueno, estamos a 2 partidos de una eventual medalla. Perdón, porque si le ganamos a Egipto, ya podemos tener la posibilidad del Mínimamente el bronce. oro, plata o bronce. Sí, podemos. Entonces es muy importante esto.
Y aparte llegar a semifinales ya puede pasar cualquier cosa, Fede. No, Sí, esta sí, sí. Francia no está bien, es local, pero no tiene tantas figuras así rutilantes. Lo de Argentina va a ser bravo también, va a ser un lindo partido si se da. Ojalá que se pueda dar eso de Argentina-Paraguay en semifinales. La pucha, qué lindo, ¿eh? Sí. ¿Cómo no fue? No le pudimos ganar, los dos empatamos, ¿verdad? El preolímpico. En el preolímpico. Uno sobre la hora 2-2 o 3-3. Empató con dos. Gondú. Y después un partidazo en la fase final. Que Paraguay estaba ganando y después terminó empatado también. Francia tiene muy buen ataque, dice, y sí. Yo miré todo Francia, debo admitir, el único partido de Francia que miré fue con Guinea. Vi Francia muy pesado en ataque, pero también lo vi muy mal en defensa. Guinea tuvo que haber, incluso le anularon 2 goles, tuvo que haber hecho algún gol. Partido de primera ronda Paraguay. El equipo africano. Paraguay-Argentina 3-3 en el preolímpico. Primera ronda. Sí, 3-3. ¿En serio? ¿Y cómo salió el de...? Y el Para mí que 3-3 fue y el el del otro, final ¿no? 1-1. ¿No fue al revés? Al revés fue. al revés, sí. 1-1 salió... Estábamos ganando 1-0 y nos empató sobre la hora. Estamos Estamos para ganar. Y después el 3-3. El 3-3 fue que Alan Núñez hizo un gol, parecía el 3-2 ya, y después empató a Argentina con un penal o un... No sé a quién se le echó la culpa. Ahorita siempre le echamos la culpa a alguien. ¿Te acordás que si ganábamos ya clasificábamos a las Olimpiadas? Como penal. A los Juegos Olímpicos. Sí ganábamos y se nos escapó el triunfo y ahí dijimos no, y se nos puede complicar. Justo jugábamos contra Venezuela, la local, y ganamos el partido para quedar no solamente clasificados, sino que también campeones del preolímpico, así como en el 92. Campeones. Bueno, así estamos entonces. Vamos a comenzar a vender con Edgar. A nivel local está el audio bar. El audio bar. Sí, ¿Y qué señor. vamos a hacer con Denis López? Teníamos razón, todo lo que dijimos, que creo que fue casi unánime, ¿verdad? Sí. El tema de la opinión que tuvo que haber mantenido la expulsión. Goles no sale el primer partido, sí, cierto, Y- el jugador argentino. Acá me dicen también, Gerardo, para aportar, Julio González Ferreira también estaba en la delantera de esas Olimpiadas. González Ferreira estaba, Sí, cierto. Y volviendo al tema ¿Qué equipo teníamos ya, del VAR, les dije a ustedes, y fue lo que interpretó, porque me imagino que se agarraron de lo que dijo Ulises Merel en su informe, junto con el árbitro, por eso es que dijeron, consideraron jugada temeraria desde el VAR. Sí. Y la jugada temeraria no es expulsión, que fue lo que consideró Ulises Merel, y que al final lo llevó a Derlis López a tomar la decisión de cambiar la roja por la amarilla. Una jugada temeraria con saldo violento. No, claro. Porque el saldo pues también hay que ver muchas veces. Claro, y la dirección de árbitro dice, fue jugada brusca. Qué mal. Y bueno, pero se merece López, por su propia inseguridad. Tal cual. Porque si él tenía todo para salir tenía un todo para arbitraje salir. perfecto. Muchachos, sabes que yo tengo razón. Edgar, ¿cómo te va, Edgar? ¿Todo bien? Bien, Federico, saludos a todos. Petrosur celebra la Semana de la Amistad con 15% off. Hoy, último día, hoy miércoles, pagando con la app Petrosur tenés 15% en todos los combustibles y con cualquier forma de pago. Descarga ya Petrosur app de Google Play o App Store y llenate de beneficios. Petrosur, tu nueva app favorita. Esa es la señal del corazón paraguayo, latido de Taiga, el motor que te lleva hasta donde quieres llegar, y vos podés encontrar el tuyo con la potencia que te caracteriza. Te esperamos en tu sucursal Inverfin más cercana y aprovecha las ofertas disponibles. Motos Taiga. En la lotería Megaloto explotó el saldo, sale en la Mega Chance con 400 millones. Ya son más de 2.140 ganadores. Este domingo el pozo estimado es de 2.240 millones y vos podés ser el próximo millonario. Elegí ya tus 6 números de la suerte y jugá con tu quinielero o en locales de Pago Express, Aquí Pago y Vigi. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. En Pen Medicina Estética, hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí, en Pen Medicina Estética. Farmoliva y la Cooperativa Universitaria se unieron para traerte esta
super beneficios. Todas las compras que realices este y todos los miércoles en cualquiera de nuestras sucursales o realizando tus pedidos al delivery 021-235-5000 o al WhatsApp 0986-144-097 y abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria obtendrás 30% de descuento en todas tus compras. No te lo pierdas. Te esperamos. Sentite mejor con Farmoliva. Vuelve el gran rematón de Bristol con descuentos de hasta el 70%. Comprando al contado con tarjetas de crédito. Te esperamos este viernes 2 y sábado 3 de 8:30 a 17 horas y el domingo 4 de 9 a 13 horas sobre la avenida Avelino Martínez, Casita Yipotí en San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Son las 12:15, estamos con Raúl González, el presidente de Sol. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Federico. Bien, bien. El tema de la cancha de Guaraní para recibir a Olimpia y no Encarnación, una cuestión estrictamente económica para el martes 6 de agosto, presidente. Sí, así es. Lo que pasa es que Olimpia juega contra Trinidad el fin de semana ahí. Sí. Creo que el sábado juega. Y 3 días después, otro partido ahí. No tenemos nuestra duda de que podamos recaudar una buena plata, ¿verdad? Entonces decidimos cambiar de escenario para dicho partido, que será en cancha de Guaraní. Y ese día juega Libertad en cancha de Sol, ¿verdad? Algo que ya estaba establecido. Sí, así mismo, justamente eso es lo que la idea era, traer en cancha de Sol, ¿verdad? Pero como ya está toda la programación y va a ser muy difícil, ¿verdad? Hicimos los trámites, pero no iba a ser factible jugar en cancha de Sol, entonces solicitamos al Club Guaraní, ¿verdad? Dicho sea paso, quiero agradecerle al presidente Emilio Daer la gentileza que tuvo con Sudamérica para prestarnos su cancha. Bueno, es que vuelco, ¿no? Un vuelco importante por la falta de canchas, lo que es la ausencia del viejo y querido defensor del Chaco, ¿eh? Que el lío le arma a todos. La verdad que Federico es un lío, porque no hay cancha habilitada y es un desastre realmente, pero bueno, espero que se solucione en poco tiempo. Y con respecto a lo futbolístico, presidente, ¿hay preocupación? ¿No se arrancó bien el clausura? ¿Cómo viene la mano para lo que va a ser el partido del viernes ante General Caballero? ¿Juegan del local? Y bueno, preocupación siempre hay, no te voy a decir que no, ¿verdad? Pero tenemos confianza en el plantel. Este segundo partido contra Luque ya se jugó bastante mejor. Volvimos a perder, es cierto, pero por todos errores nuestros. Igual también que el partido anterior con errores nuestros, ¿verdad? Entonces, tenemos fe de que el viernes vamos a sacar un resultado positivo. Es un rival directo, pero lo respetamos. Y bueno, estamos en eso. Ojalá que podamos empezar a sumar a 3 el viernes que viene. Con respecto a jugadores que recibieron sondeos, vimos desde Europa, por ejemplo, el caso de David Fernández. ¿Eso quedó ahí, presidente, o se podría negociar en los próximos días? No, ahí nomás quedó. No hay nada concreto. No fue muy claro la propuesta que vino por David. Entonces se desechó eso y David continúa por lo menos todos estos 6 meses de campeonato que queda, o 4 meses de campeonato que queda, juegan Sol. Lo que fue solamente un sondeo, presidente, de la gente del Betis que se habló desde España. Sí, un sondeo, en realidad un grupo empresarial era, ¿verdad? Pero ellos querían llevarlo a préstamo nomás, y muy poco ofrecían, ¿verdad? Por el préstamo, y no era muy claro la propuesta que tenían para el jugador, entonces no dejamos de lado eso. Bueno, está, presidente Raúl González, muchas gracias por el tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes, cuando usted. Bueno, cancha de Guaraní. Bueno, está saliendo, ahora la delegación está pasando los controles del aeropuerto, ahora mismo.
controles del aeropuerto, como dijimos, ya no llega a entrenar, ya no se entrena Ariel. 6 de la tarde de... Nos perdimos un día ya. ¿Verdad? Dice, solo a cenar y descansar. Aún no salimos y tenemos 1 hora y media de vuelo. Nos dicen aquí desde París, integrante de la delegación, repetimos entonces, está para salir en más de 20 minutos, finalmente se retrasa un poco, 1 hora y media de vuelo, entonces cenar y descansar. Un día sin entrenamiento. Priorizar ya a partir de ahora con este plan B que se tiene el descanso de los jugadores, y mañana tal vez otra movilización que va a ser muy leve y muy teórico va a ser todo lo que se va a hacer a partir de ahora en cuanto a la charla para ver un poco al rival, muchos videos seguramente, informes de Egipto para pasar a los jugadores. Creo que este cuerpo técnico en ese sentido es muy práctico, ¿verdad? No creo que le llenen la cabeza a los jugadores de demasiada información con respecto a Egipto. Sí, como debemos seguir jugando, ¿verdad? De la misma manera. Van a ser 12 horas que salieron del hotel, ¿eh? Imagínate, pues. Qué locura, ¿no? Con toda la incomodidad que te genera. Eso entre todo eso. Bus, estación de tren. La villa, lo de esta mañana, salir de la villa, eso ya es nocivo. No te bañas. 12 horas es mucho. Es una gran desventaja ya. Para el fútbol moderno, actual, donde... En un aeropuerto esperas 1 hora nomás un estrés, cansancio físico, empalme mental. Y es tremendo. Imagínate tanta espera, ¿verdad? Te desgasta realmente. Mental y físicamente es un desgaste. Estar ahí y no saber hacia dónde ir, ¿verdad? Y te perdés un día de entrenamiento. Y acá la competencia es, ¿cuánto? Cada 3 días prácticamente. El viernes ya jugamos. Hoy es miércoles, sí. Y 3 vamos días. a jugar con otro equipo físico. Si pasás también. ya jugar el lunes, si llegas a la final ya jugás el viernes. Todo muy próximo, los partidos muy cerca uno del otro. Bueno, así está el tema entonces. A ver. Claro, a la APF no le... Porque se presentó el pedido final, ¿eh? Se presentó, como estábamos diciendo, no se cree que se corra concurso favorable, pero se presentó el pedido de postergar para el sábado el partido, debido a este inconveniente que tuvo el traslado de la delegación, pero seguramente no va a correr. No va a correr. Estamos con el presidente de Olimpia, Miguel Cardona. Vamos a manejar algunos números de lo que había pasado, ¿verdad, Ariel? Con algún tema, alguna aclaración también de algunos números que habían quedado en la administración de don Miguel. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Federico? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal Ariel? ¿Qué tal Fabio? Bien, tranquilos. Sé que Dani está en París, así que está mejor que nosotros. Nada más y nada menos, exactamente. Y Bruno está enfermo, me dijo, pobre Bruno, ojalá se recupere rápido. Sí, tiene más carulín mañana. Qué maravilla. Don Miguel, saltaban algunos números, quisiera hacer alguna aclaración sobre el tema de lo que quedó en cuanto a deuda, pasivo, respecto a los meses siguientes a lo que fue su periodo de administración. Y sí, ayer me extrañó cuando encontramos algunas cosas que creo que se prestaban a un malentendido o a contradicciones que no tienen ningún sentido, porque eso no refleja la realidad. La realidad es muy clara, la realidad está en la asamblea, presenté en la asamblea, está escrita en la acta de asamblea. Hice una presentación que acompañaron ustedes, la gente de ABC, donde presenté las 5 filminas, cómo fueron los números del Olimpia, hice una evolución del Olimpia, cómo arrancó el Olimpia, cuál fue la pérdida en el año 2021, 150.000, cuáles fueron la utilidad del 2022, de 11.000, del 2023 de 33.000, como un pasivo que tomamos que a corto plazo que vencía y que podían llevar toda la quiebra, lo reestructuramos, lo dilatamos en el tiempo, hablamos con los bancos, hicimos muchísimas cosas para que este club hoy esté de pie, hoy esté vivo, hoy esté con una mayor salud financiera. Hay muchísimo por hacer, el camino todavía es larguísimo, no es fácil, pero que se han dado pasos importantísimos, se han dado, porque adentro de esta deuda, aparte de eso, está la deuda bancaria, la deuda con los jugadores, la deuda de bonos, la deuda de FIFA, y en un momento dicen que decía que la deuda tanto contablemente y en la asamblea figura claramente lo que dije, que la deuda real actual es de $61 millones
pero que el pasivo actual exigible ya es de 38.326.000 dólares como no calzado. No calzado. ¿Qué significa? Todo lo otro ya está calzado con contratos. Se generaron ingresos extraordinarios, que son ingresos de sponsor o ingresos de otra cosa, donde se le dieron a los bancos. Acá está esto, sobre este ingreso tomá aplicada esta deuda. Entonces, eso es lo que se hizo. Contablemente sigue figurando 61 millones, pero financieramente lo que no está calzado ya es 38 millones de dólares, que tengo entendido que esta administración volvió a bajar un poco más con nuevos ingresos y nuevos sponsors. Porque el cáncer del Olimpia, Federico, el mayor problema es las deudas. Generar, fíjate, un pasivo 50, 60 millones de dólares te generan intereses al año, 5 millones de dólares. O sea, vale más que casi una Libertadores que tener que pagar sí o sí. Ese es el problema que nosotros tenemos que quitarnos encima a todos los olimpistas. Y le dimos prioridad uno. ¿Qué se hacía anteriormente? Cuando vos tenías ingresos extraordinarios, lo que hacía era gastabas más. Si tengo este futuro ingreso, voy a comprar esto total, voy a tener esto. Ahora se hicieron es, tomen esto, aplíquese a esta deuda, apliquemos a esto toma banco, te cedo este año, te cedo este otro año. El club ya no ve esa plata, ya te he cedido a los bancos. Eso te genera, sí, un problema para tus ingresos operativos, que como bien lo dije, el club sigue gastando $1 millón por mes, fuera de estos temas. Y eso es lo que tenemos que generar entre todos y luchar por sacar estos $1 millón de donde sea. De eso se trata esto, y la verdad que cuando salen mentiras y se ponen mentiras, ahí es donde yo salgo a hablar, si no, no salgo a hablar. Creo que es la segunda vez que hablo en 5 meses, porque una mentira no está bien, la mentira hace daño. Esas no son críticas constructivas. Las críticas tienen que ser constructivas, no destructivas instalando una mentira. Acá se está haciendo un esfuerzo extraordinario financiero para que este club, que podía estar en quiebra y con consecuencias deportivas aún peores, hoy ya no va a estar en quiebra. Hoy está con problemas financieros que se tienen que ir ordenando. Olimpia necesita tiempo y se está utilizando otra herramienta espectacular, que es el tema del nuevo estadio, que le va a permitir generar 4 o 5 millones de dólares por año por palcos, y eso son lo que tenemos que ver, cómo generar que estos recursos puedan servir para que a la Olimpia le generen nuevos ingresos. De esto se trata, Federico. Acá está muy claro y demás, te voy a enviar para que tenga el acta, asamblea, donde decía esto que te estoy leyendo, no es que estoy inventando. Los papeles es lo importante. No, perfecto, Ariel. No, está bien la aclaración, porque lo que nosotros nos quedamos, don Miguel, pues era que Olimpia, cuando usted se fue en la asamblea de despedida, era que quedaba 38 millones de dólares. Usted había dicho que encontró 72 millones cuando asumió en el 2021. Entonces lo que acá falta, digamos, le queda pendiente a calzar, a cubrir a esta nueva comisión directiva es 38 millones, y lo otro, digamos, es como que ya se cubre, ya está cubierto. Tal cual, Ariel, así de simple como lo acabas de decir, y así de preciso. Lo otro ya está cubierto y ya está cedido. Esos ingresos extraordinarios que conseguimos, de Tigo, de Apostala, de Bueno, que llevaron 6 a 8 meses de negociación para conseguir un contrato con un monto específico por un plazo específico, era la clave y lo necesario para que poder aplicar esta deuda de ese gran pasivo que encontramos que no estaba calzado anteriormente. Lo que contablemente se expone que figura todavía el pasivo, cierto, pero ya está calzado con ingresos futuros. Entonces, un ingreso futuro va a pagar una deuda futura que está ahí. De eso se trata. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, seguir siendo creativos y generar mayores ingresos, mayores cosas para que el club pueda ir saliendo de a poco con esto. Pero, te repito, el camino de los Olimpia sigue siendo muy duro, porque a pesar de todo esto, igual el club tiene que generar $1 millón por mes para sostenerse. Fuera de esto. ¿Y esta mentira de dónde viene, don Miguel? Y yo encontré en las redes, no sé, la verdad que con muy mala gana. Como eso evidentemente les duele, el grupo de dirigentes tradicionales o que venimos luchando, que le dedican su tiempo, su energía, sus recursos para levantar el Olimpia, tratan de instalar contradicciones o mentiras. Esa no es la actitud correcta de un olimpista. Las críticas están bien, siempre hay que criticar, pero las críticas tienen que ser constructivas, no destructivas, no sirven de nada. Eso no es un buen olimpismo. Es que yo ¿dónde era que me alerté un poquito? Porque el propio presidente actual, Rodrigo Noves, había dicho que la deuda era de 60 millones
en un programa de partidario del Olimpia, no sé si era de franjeado.com, pero en uno de ellos, y ahí es como que llamó un poco la atención. ¿Cómo? De franja. ¿Cómo? Ñan de franja. Ñan de franja. Allí fue que había declarado el presidente y capaz se trató un malentendido, porque acá usted está aclarando que gran parte ya está calzada la duda, pero que lo que habría que generar es para cubrir los 38 millones. Lo dije en la asamblea, lo dije públicamente. Acá yo creo que acá a veces se extrae una parte de un diálogo y se impone eso. Contablemente se expone y es así 71 millones de dólares. Pero financieramente lo que nos queda por calzar son 38 millones de dólares 300 mil. Esto era marzo. Creo que Coto siguió generando unos ingresos y volvió a bajar de lo que tengo entendido. Porque no estoy en el detalle más operativo financiero. Pero eso fue así y esto no hay nada. Esto está por escrito, por acta de asamblea. Públicamente lo presenté con imágenes, con cartelería en una pantalla gigante pisando esto. Palabras textuales mías. Menciona que la deuda real del club es de aproximadamente 61 millones, donde varias las mismas ya fueron calzadas con contratos, por lo cual el pasivo actual exigible a largo plazo es de 38 millones de dólares de contratos no calzados. Ese es nuestro problema. Estamos acá, 23 millones de dólares se aplicó ya eso. Presidente, te saluda Fabio. ¿Estás siguiendo de cerca el trabajo de Coto Nogués, de esta directiva, a pesar de que te alejaste de la presidencia? Vos sabés que estoy acompañando a Coto cuando él me llama o me dice por teléfono. No estoy metido en el día a día porque yo le pedí un plazo, porque estoy con temas empresariales que son muy importantes. Les pedí un plazo, un pequeño descanso para que ellos están acompañados. Cuando me llaman yo estoy. Cuando me dicen vení acá estoy. Tienen un total apoyo en forma permanente. Me hicieron un homenaje ahora en jueves pasado, donde dije qué importante, que esta es la línea del Olimpia que tiene que seguir, donde me dio un homenaje como servidor del Club Olimpia. ¿Y cuánto vale que te digan que vos seas servidor del club? Y que tu propia directiva te diga que vos te reconozcas como un servidor del club. Para mí es algo que vale doble, es algo que no suele ocurrir. Siempre dije, los que están dicen que el que se fue es malo y el próximo que va allí viene el otro. Y acá estamos haciendo un crecimiento institucional gigante. Estamos siguiendo una línea política de ordenar el club, de transparentar el club, de limpiar el club, de juntarle a la familia olimpista. Esa es la línea. Y que me considera a mí como un servidor del Club Olimpia. La verdad te digo, una de las mayores legados que uno puede dejar en la vida, que un presidente vino, cumplió, se fue por la puerta grande, y que te reconozcan no se da muchas veces, Fabio. Eso es, para mí, va a quedar siempre en mi recuerdo, en mi corazón. Hace poco charlamos con el doctor Oscar Vicente Escabone y él hablaba de pagar todas las deudas, de hacer una reingeniería financiera y hablaba de 20 años de plazo. ¿Estás de acuerdo con esa forma que va a buscar Olimpia de subsanar este inconveniente económico, presidente? ¿Qué te parece? Cualquier cosa que sea subsanar una deuda del Olimpia es un mérito, sería un logro extraordinario. De lo que a mí me contaron, y repito, pues yo no estuve en esa reunión puntual, me comentó el presidente Coto, que habló con Oscar Vicente, que hay un plan de acción, un proyecto de buscar recursos afuera, o recursos que sean capaces de prestarte a 20 años, así como por ejemplo se hacen los estadios en el resto del mundo. Son préstamos a largo plazo, calzados. Eso es lo que nosotros tenemos que conseguir, y que el Olimpia, porque el Olimpia necesita tiempo. El Olimpia necesita tiempo para después todo este desorden que encontramos lo terminemos de ordenar. Eso es lo que necesitamos, y eso es con recursos. Acá en el mercado, en la plaza local, conseguir un préstamo a 20 años, y no existe eso. Hay que buscar de afuera, hay que tocar todas las puertas y garantizarle, por ejemplo, mire, con este estadio, al terminar los palcos, esto puede generar 4 o 5 millones de dólares al año. Muy bien, préstame vos a 20 años, y yo te voy pagando de un porcentaje de tu ingreso a los palcos para que esto se pueda sostener y te voy a ir repagando. Ayúdame a ganar tiempo. Ojalá que consigamos eso. Dios quiera que consigamos eso. ¿Y para una próxima reunión no te invitaron, presidente? No estoy al tanto, la verdad, en ese tema, más que hablar así con Coto, no estoy. Yo le pedí una tregua que era hasta este fin de mes, por lo menos, porque tengo que estar tranquilo. Estoy con unos compromisos empresariales muy grandes y le pedí que me aguanten un poco. Pero siempre estamos en contacto, siempre estuve el jueves con todos ellos, estuvimos compartiendo acá en un homenaje a los Olimpia. Somos una línea, somos una familia que estamos trabajando, que yo
pedí tiempo, y también un tema importante, Fabio. Un presidente tiene que tener su espacio, otro tiene que tener su espacio, y esa directiva también. Entonces, mientras yo menos hable, mejor. Ellos tienen que tener protagonismo, ellos son los protagonistas. Un presidente como yo, Paz Presidente, está para ayudar, para servir. Son ellos los que ahora están dando una línea, el nuevo directivo, y de acá tendrá seguramente los futuros directivos. De eso se trata una institución. Uno nunca tiene que estar apegado. Servir, ¿sabe qué es servir, mi querido Fabio? Es saber que tenés que tener los pies en la tierra, que vos tenés que estar un tiempo, que esto es limitado, tu tiempo es limitado, que no te coma el personaje, y por último, que todos tus actos, día a día, que vos estás definiendo, son lo que van a definir tu futuro y tu legado. De eso se trata servir. Don Miguel, ¿hubo hasta propio olimpista que quiso desprestigiar tu administración, que te quiso restar mérito? Eso no sé, lo que veo en la red es lo que no me gustó. Soy muy sincero, que digan esto como que hay una contradicción entre lo que dijo Cabones, lo que dijo Cardona, lo que dijo Coto. Eso es lo que no me gustó. Y cuando hay una mentira, las mentiras no construyen. Cada vez que hay una mentira yo voy a salir al paso. Pero ese tipo de don Miguel. Y créeme, sí, te escucho. No, ese tipo, porque usted dice la red, ¿verdad? La red pues son muchas veces... Pero son gente cualquiera. Claro, son gente influyente, responden a algún sector, porque muchas cosas se dicen en las redes y hay muchas que son falsas, pero para que usted le dé entidad y quiera responder, ¿de dónde viene eso? No sé, no quiero hablar. Tengo mis dudas. A veces tengo mis dudas. Pero cuando no tenés certeza es mejor no decir nada. O cuando es obvio es mejor no preguntar, ¿verdad? O sea, todas esas cosas pueden ocurrir. ¿Puede venir de gente que te antecedió en la presidencia, don Miguel? Y no sé, pero no veo ningún sentido a esto, la verdad. No le encuentro ningún sentido constructivo. Los limpitas ahora más que nunca tenemos que estar todos juntos. No peleándonos entre nosotros, instalando mentiras. El Olimpia necesita de todos. Estamos haciendo un trabajo extraordinario. Y aquello que se estuvo haciendo para limpiar la club, para salvar la club, este club podía estar en la quiebra. Podía estar en la B también. 19 casos FIFA tuvimos que levantar. Tuvimos que levantar cheques sin fondo, 1.500 cheques sin fondo por 19 millones de dólares. Tuvimos que emitir bonos. Lo increíble que aquello que ahora le estamos salvando tú también, es salvamos aquellos que hicieron esto, porque eran, todo eso estuvimos haciendo. Y acá no hay que pensar, ya acá hay que mirar adelante, pero no nos traten de instalar cosas que no son ciertas. Eso no, ahí voy a estar siempre. Yo estoy todo documentado, tengo papel por papel, acta por acta. Todo, soy una persona, soy muy ordenado en los papeles. Don Miguel, dijiste salvamos a la gente que hizo esto. ¿Significa que también en aquel momento se pudo recurrir a alguna instancia respecto a los probables responsables? No, eso ya, hoy no tiene sentido hablar de eso. Ya hoy nosotros tenemos que solucionar la Olimpia y salvar la Olimpia. Lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Muchos vienen luchando contra viento y marea. Esto no es un club que está en una situación normal donde vos tenés que preocuparte de cómo generar solamente tu gasto del mes. Acá estamos con una mochila, con una cruz gigante que es el pasivo, y que es el mayor cáncer que tiene el Olimpia, y que entre todos los olimpistas tenemos que poner nuestro grano de arena. Sabiendo que es difícil, tenemos que luchar, no queda otra. Y por lo menos cada vez que me llamen, yo voy a estar para ayudar al Club Olimpia. Le dije en la cena, yo siento que, y ojalá se me recuerde como alguien que fui, y que siempre seré un servidor a mi querido Club Olimpia. Bueno, está don Miguel, me quedo con el tema, decía en un momento al principio de la charla que hay que poner $1 millón por mes. Lo que cuesta el club. $1 millón por mes, fuera de la deuda. Fuera de la deuda, aparte. De la deuda, aparte de la deuda, hay que poner $1 millón por mes para sostener al club. Y los Federico, te envío acá, o a Wilson le envío, estas 2 hojitas son, es lo que estoy diciendo, Por favor. 2 hojas que te pido que levante ahí. Demasiado claro está todo lo que dijimos, no hay ninguna contradicción, está más claro que el agua. Nosotros dijimos y cumplimos todo lo que se dijo. Y vamos por esa línea, hay que continuar por este camino de la lucha. ¿Te molestó, Miguel? ¿Te molestó? Entonces como que es como que apareciste como mentiroso, ¿verdad? Por supuesto.
o mentimos, o que estamos en contradicción entre nosotros. Por supuesto que eso molesta. Por supuesto. Y el caso FIFA, don Miguel, ¿crees que se levanta para fin de año las inhibiciones? Y tenemos que luchar entre todos. De lo que me cuentan, se está luchando, se está peleando, están haciendo un trabajo extraordinario. Es difícil, pero el Olimpia hace posible lo imposible. Para lo fácil para los otros, lo difícil para el Olimpia. Lo difícil para el Olimpia. Vamos a luchar y vamos a creer y vamos a rezar para que eso sea así. Y futbolísticamente, ¿cómo le ves al equipo en estos primeros partidos? Y todos queremos más. Naturalmente todos queremos más. Eso es natural, nunca uno está satisfecho. Todos queremos más. El olimpista quiere ese equipo ganar. El olimpista nunca se va a acostumbrar a no ganar. El olimpista quiere ganar. Y eso es lo que nos hace grande, esa exigencia, ese estrés permanente. El Olimpia tiene que salir y ganar y luchar con todo. Obviamente cuando no se gana no estamos contentos. ¿En el futuro, don Miguel, la APF no le interesaría? ¿En el futuro? Hoy hay una directiva en la APF que están trabajando y que están haciendo un esfuerzo. Sí. Solamente Dios sabe el futuro de cada uno. Las cosas se van dando. Pero vamos a dar cuenta, Dios en 2 sabe. años, 3 años, hay una corriente que proponga su nombre, qué sé yo. Y mira, te repito, hoy mi cabeza estaba en otra cosa. ¿Está bien? El Olimpia siempre voy a querer ayudarle y al fútbol paraguayo también siempre voy a querer ayudarle. Yo soy un olimpista y un patriota. Siempre lo que haga bien y donde sea mi desafío y donde haya esto, siempre Miguel Cardona va a estar para poner su grano de arena. En tu ciclo hubo arbitrajes malos, presidente, y ahora la dirección de árbitros dice que tenía que haber sido expulsado el jugador de General Caballero. ¿Cómo ves el arbitraje ahora para Olimpia en este torneo? No mejora nada. Yo ya hice públicamente, si miras las páginas de tu diario y todo eso, cuando salté y dije, esto no va más. Esto no puede ser. Bueno, en ese momento le costó la salida de Lizondo. No va más, no podía ser. Y bueno, ahora veo que hay errores recurrentes y que llaman poderosamente la atención y que no nos gusta como Olimpia. Bueno, Estado Miguel, usted ya respondió a las publicaciones. Si las publicaciones vuelven a aparecer, ¿qué va a hacer? ¿Puede tomar alguna medida o no? No, nada. Ya dije mi verdad, que ellos digan su verdad. Que ellos continúen. Nosotros, acá no hay dos verdades. La verdad, hay una sola verdad. No existen dos verdades. Los verdades son los papeles. Y te envío ahora que dijimos, que se dijo en la asamblea, frente a todos los socios, más transparente y más claro que el agua. Miguel Cardona, muchas gracias por el tiempo, por la aclaración. Chau. Ahí está Miguel Cardona. ¿Y de dónde viene la...? Yo no es que me haga el inocente, mira que yo si sé, voy a frente. Sí. Yo sinceramente... Acá me dice, por ejemplo, gente me dice, preguntarle de dónde viene, pero no. O sea, yo sinceramente, Federico, no, por supuesto no estuve en la asamblea, y lo que leí, uno se queda con lo que leyó de manera de lo que se informó periodísticamente hablando, ¿verdad? Y era que se bajó a $38 millones la deuda. Pero yo no he visto esa explicación que ahora explicó el presidente y que tiene sustento. Y día después aparece el presidente actual, Rodrigo Noes, hablando que en realidad la deuda sigue siendo de $60 millones de dólares. Y ahí es como que uno... Pero no se especificaba, pues. Y eso generó esa situación de confusión, ¿verdad? Sí. Porque al decir 60, ¿qué pasó si se hablaba de 38? Sí. Y al final entonces él queda como un mentiroso, pues, al instalarse ese... Bueno, pero él está bien con Rodrigo y con... Está. No, por eso, quizás faltó esa especificación del presidente. No. Pero él explicó que en realidad lo que se hizo es calzar la deuda, es decir, que se está generando para cubrir ese monto del cual él habló. Bueno, vamos a saludar a Carlos Gamarra, que está con el Comité Olímpico de Paraguay, está en París. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes aquí para ABC Cardinal. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Carlos, estábamos hablando, ya están en la zona de embarque para tomar el charter que lo van a llevar a Marsella, ¿no? Sí, después de un día maratónico, por fin estamos en un preembarque, esperando todavía el vuelo que le llega a los jugadores a Marsella. ¿A qué hora salieron de la villa, Carlos, para que la gente entienda
¿Por qué maratónico? ¿Por qué tanta incomodidad, enojo? Porque hablamos también con Robert a la mañana, presidente de la APF, había mucho enojo a esa hora. Contanos un poquito a qué hora salieron y desde qué hora están dando vueltas. No, y la utilería ya salió prácticamente de madrugada. A nosotros nos tocó, a los jugadores les tocó salir 9 y poquito de la villa hasta venir a la estación de tren. Y ahí le tuvo más o menos unas 3 horas y media más o menos en un saloncito sin aire, sin nada, sin ninguna comodidad y sin saber si salía o no salía el tren, hasta que en un momento dado llegó el presidente del Comité Olímpico, Camilo, y al enfrente de la estación había un hotel en donde consiguieron un lugar para ir a sentarse sería en un salón por lo menos donde había aire. Y podían estirar un poco la pierna. Qué increíble, qué increíble. ¿Y hace mucho calor allí, Carlos? Sí, muchísimo calor hace. Carlos, y esto entiendo que ya el plantel ya no va a entrenar, esa incomodidad de estar sentado, no saber si viajás, qué viajás, pasa el tiempo. Se perdió un día. Un día. ¿En qué medida eso afecta en la preparación? Vos que fuiste jugador de fútbol. Sí, afecta mucho porque Anoche terminó el partido a las 11 y poco, entre que tomar baño, irse a la villa, han llegado una de la mañana más o menos, ya había poca comida, no había muchas cosas para elegir, algunos tuvo que comerse un par de pizzas para ir a dormir y no es lo conveniente para un futbolista. Ustedes saben bien que la alimentación y el descanso es fundamental y despertarse otra vez temprano. Muchos no duermen por la adrenalina del partido, ¿verdad? Y por el cansancio. Muchos están sin dormir todavía. Algunos están tirados tratando de relajar un poco. Algunos cierran el ojo, duermen un poquito. Y aquí a poco ya nos mueven otra vez. Pero estamos en eso. Pero siempre hay una sonrisa. Cuando hablas con ellos siempre te sonríen. Nadie se quejan. Carlos, ¿se hizo el pedido también para que se pueda postergar el partido para el sábado? Sí, se hizo todo ya, pero ese va a ser un tema muy difícil, ¿verdad? Yo creo que es casi imposible que se hagan eso. ¿Y nadie del Comité Olímpico Internacional apareció, dio alguna respuesta, dio alguna explicación, Carlos? No, nadie apareció, pero la organización realmente es una vergüenza. La organización acá en París es terrible. A mí, yo puedo decir de que es la peor olimpiada que he visto de mi vida, donde el parque olímpico es un desastre. A mí me tocó convivir, o sea, tengo la experiencia de haber jugado olimpiada, el de Barcelona, el de Atenas, y la Villa Olímpica eran maravillosas, eran geniales. Esto no tiene nada que ver, no se compara absolutamente a nada de eso que yo viví, y lastimosamente hay que prever esto cuando viene una delegación de fútbol. Ya no tiene que entrar en una villa, tiene que hacer como hacen los otros equipos como Argentina, quedarse en un hotel. Claro, porque es totalmente diferente, ¿no? Claro, estamos hablando de un equipo. ¿Y qué hablaba recién que anoche había poca comida? ¿Y qué otra cosa notaste en la logística, los espacios, Enciso, la tal sí. No, y la cama está hecha de cartón, un colchoncito, no tiene aire acondicionado, y donde se hace la charla, apenas se entra, no quieren usar el proyector, no pueden usar porque hay mucha luz, realmente deja mucho que desear. Y todas las selecciones están, bueno, decía que Argentina no, Francia seguramente no, tampoco, ¿no? Muchas federaciones no están, muchas federaciones ahí que tienen equipos de fútbol, la mayoría están afuera, ¿no? Los renombrados, ¿verdad? España, Francia, tampoco está Argentina, Estados Unidos, todos están afuera. La cuestión es que esto hay que organizarlo bien. Si uno clasifica, ya tiene que planificar diferente. La otra decía Enciso después del partido con Israel que hasta practicar es muy difícil porque hay mucha gente, o sea, no. Así para hacer algunos ensayos de esos que son técnicos tácticos, es muy complicado, decía. Sí, es complicado porque, como decía, hay mucha gente, no sabe quién mira, quién no mira. Y el otro día, o sea, también se habrán enterado de que creo que la selección de Canadá fue suspendida, la femenina, ¿no?
Sí. Porque usaron drones para ver la práctica del otro. O sea, hay cosas que nos cuidan mucho acá. Lastimosamente nos tocó a nosotros hoy eso, pero yo creo que estos chicos van a superar porque es un grupo muy unido, un grupo que está junto en la buena y en la mala, se ríen, se caen la risa, dicen tengo hambre y todo el mundo se ríe y está así, pero está bien, el ambiente está bien. ¿Se enojó ayer Enciso, Carlos? ¿Hablaron con él después del partido? Sí, eso le tocó seguramente al profe, seguramente le va a tocar conversar con él, y muchas veces uno no quiere salir de un partido, hay que entender eso, pero también tiene que haber ese respeto que es por el compañero que va a entrar, ¿verdad? Y era necesario ese cambio para tratar de cerrar un poco más, porque ya con un empate nosotros sabíamos que se clasificaba y se necesitaba cuidar un poco más. Claro, esa es la cuestión. No, está claro que estaba Carlos, estaba Urecí, está Jorge Núñez ahí, pero vos con toda la experiencia, lo que fuiste como jugador, tenés ya una opinión, y sí, el tema de respeto al compañero, ¿verdad? Y al técnico. Y al técnico también, ¿verdad? Con ese objeto que se ve en todo el mundo, Carlos. Y no, y eso es lo que queda mal, a una vez. Pero es joven todavía y va a ir aprendiendo que esas cosas no tienen que pasar más todavía, viniendo en la calidad de jugador que él tiene. Es, ¿verdad? La calidad de jugador que es. Pero ya conversó con su compañero, pidió disculpas a su compañero y está todo bien porque ellos se necesitan uno del otro, como ustedes verán, jugamos el otro día a los Paraguay, que a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Porque Paraguay, que todo el mundo quiere que Paraguay juegue bien, pero esa es nuestra esencia, esa es la forma que nosotros sabemos jugar, hacer un gol y cerrar el partido, jugamos a lo antiguo, pero es lo que nos da resultados. No, yo ya me rendí, ya. ¿Sabes cómo quiero volver a la antigua, no? Pero por el momento, Carlos... No, juega bien por la lo menos pelota, también. Carlos, tocamos bien, 4 o 5 toques, pero llegábamos. Hoy, ¿cuál? ¿No? Mitad ya botar la pelota ahí. Sí, pero yo creo que primeramente hay que trabajar de atrás para adelante. Vamos primero a tratar de buscar el resultado y de a poco vamos a ir dándole el fútbol que le gusta tanto a la gente. De a poco únicamente eso se consigue, porque querer hacerlo primero, jugar bien, es mucho más complicado. Eso creo que todos somos conscientes de todo, vemos que la selección de mayores quiere hacer eso, que jugar bien, nada, y no salen los resultados. Hay que, en esos torneos cortos así, hay que sacar resultados, no hay otra. Bueno, Carlos, muy linda la charla. ¿En cuánto tiempo estiman estar embarcando? Porque tenía que ser 6:30 de la tarde allá, o no sé si 6:30 de la tarde, y todavía no están embarcando. ¿A qué hora van a embarcar? Y no sabemos todavía, estamos esperando. Bueno. Estamos sentados acá esperando. Una más, bueno. No hay ni aviso todavía que hora vamos a embarcar. Bueno, pero hay señales de teléfono, bien, por lo menos, aunque sea eso. Ahora la última, Carlos. Estuviste en los cuartos de final del 92, había aparecido Ghana, 2004, ahora aparece Egipto, cuarto de final, te trae... Contra Marruecos fue a marcarse Carlos Ghana, hablando de... ¿Gol? Marruecos. Contra Marruecos. Te digo, te trae recuerdos seguramente, ¿no? Todo este tema, más allá de la incomodidad y todo, digo, el logro, el estar ahí de vuelta entre los 8 mejores de los Juegos Olímpicos. Sí, estos chicos ya tienen su diploma olímpico, pasando y están entre los 8 mejores del mundo prácticamente, y también creo que el grupo de Tocó es un grupo fuerte, porque la mayoría eran campeones, o sea, todos eran campeones de sus federaciones con quien la selección se enfrentó, y ahora nos toca Egipto, un equipo respetable, pero yo creo que no es más que, a mí, yo quería jugar más con Egipto que con España, a mí me parece que España es mucho más que Egipto, ¿no? Está bien. Carlos, gracias y que se haga pronto el vuelo. Saludos para todos los muchachos ahí, mucho éxito para el viernes. Gracias. Dale, gracias, un abrazo. Allí está Carlos Gamarra del Comité Olímpico, muy descriptivo, respecto al tema de la organización, de lo futbolístico, de lo del CISO. Confirmando todos los detalles que vos tenías, Federico, con respecto a lo mal que se estaba pasando allá en cuanto a infraestructura, comodidad. Eso era conveniente, gente puede llegar después de un partido de fútbol a nivel mundial
y llegar y tener que pedir unas pizzas porque se acabó el menú. La otra vez hablaron de poca carne también, algunos atletas, pero este es un deporte colectivo y sí, realmente creo que para la próxima, que me imagino habrá una próxima, un hotel ya directamente. Y sí. Pues de verdad, porque son delegaciones diferentes, pues. Y es lo que dijo Carlos, la próxima vez que clasificás aprendés de esto y ya directamente te manejas de manera... Porque si los otros seleccionados están, quiere decir que se le permitió. Sí. Seguro Estados van Unidos, Argentina, España, Francia. Los del COI van y ven tu logística. Seguro van y miran y observan y le dan el ok. Porque también me parece que les conviene a ellos que se libera un poco la villa si es que va a ser así, ¿verdad? Con el presupuesto que manejan, por lo visto, no alcanza para todos. Entonces liberar un poco la villa con más espacio, con menos gente, creo que a la organización le va a venir bien, ¿verdad? No, aparte del fútbol totalmente diferente. Por eso. ¿Vos sabés quién le dirige a Egipto? ¿Quién? El brasileño que fue el DT de Brasil campeón en los Juegos de Río. Ricardo... Te digo su nombre. Ricardo... Egipto sub-23. Lo cierto es que tiene ese... Hay que decir que Egipto, para clasificar como selección primera en su grupo, eliminó, es cierto, le ganó a España, pero España puso muchos suplentes. Sí. Y en España lo que decían es que salió mal el plan de poner suplentes para la última fecha y perder el primer lugar porque ellos creen y consideran muy respetable la selección de Japón. Rogerio Micali, en realidad, técnico de Brasil en fútbol, campeón de los Juegos Olímpicos de Río. Brasileño. Pero no tiene un pasado como futbolística, ¿no? Poco nada. Se retiró muy temprano a los 23 años. Y su estrella es el 10, el que marcó los 2 goles. Se llama Ibrahim Adel. Y estaba mirando que ya jugó en muchas ligas, o por lo menos en un par de ligas muy importantes. Olympique de Marsella y Ajax. Va a jugar local. Pero ahora mismo está jugando en el Pirámide de la Premier egipcia. De Egipto. Sí. ¿Va a jugar local, digo, para jugar en Marsella? Claro. ¿Verdad? Sí. Ese equipo Olimpia, un equipo... Sí, ese equipo que recordabas de Egipto, ahí dirigió Ramón Díaz, recuerdo. El Pyramids. Y de ese equipo entonces es el jugador. ¿Y Egipto qué historia tiene?